Como les dije la semana pasada, voy a tomar estos días o estas semanas para hablar de la verdadera iglesia, hablar del verdadero cristiano. Y pues es un tema muy fuerte, bueno, muy largo, es profundo, pero es de lo más importante. Es de lo más importante que nosotros podemos aprender. Y no sé, como les dije, no sé cuántas semanas me lleve a hacer esto, pero es importante profundizar en la palabra, profundizar en esta enseñanza que es fundamental para la iglesia. Que quede sobre todo bien entendido para nosotros, que quede algo que sea para siempre, que es algo que no perdamos de vista, es algo que nunca debemos de olvidar, que lo tenemos que tener bien claro. Como les dije hace 8 días, muchas cosas las sabemos, sí las sabemos, pero hay cosas que yo también, digamos, conocía, pero también al profundizar pues te deja mucha enseñanza más de lo que sabes. También vamos a encontrar cosas que a lo mejor hemos acostumbrado a escuchar, ¿sí? Durante el tiempo que hemos sido cristianos en las iglesias. Y no quiere decir que sean iglesias o que hayamos estado en una iglesia mal, ni mucho menos, ¿no? Simplemente hay detalles y cuestiones en las cuales se nos ha hecho normal, pero que la palabra de Dios enseña una cosa diferente, ¿sí? Que si profundizamos podemos entenderlo de una manera real, y no quiere decir que el otro sea malo, que sea una falsa doctrina, ni mucho menos. Simplemente son conceptos, nada más para que lo podamos entender. Son a veces conceptos que se tienen y que a veces cuando se profundizan podemos llegar a un consenso y sobre todo apegados a la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esta palabra. Hace 8 días empecé con el título de La verdadera iglesia y el verdadero cristiano, ¿sí? Y esta es continuación de alguna manera, esto es algo muy similar, ¿sí? Entonces iniciemos esta prédica, esta palabra, que yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Lo ha sido para mí, por eso tengo la seguridad de que va a ser de mucha bendición. Aquí hay cosas también que yo he aprendido de algunos otros pastores. Hay algo que yo siempre hago. Veo pastores que pues normalmente son de doctrina sana, aprendo mucho de ellos, pero aunque sean de toda mi confianza, siempre escudriño sus argumentos, siempre veo la Biblia, reviso. Entonces no me voy nada más con lo que me dicen, siempre lo reviso, siempre lo analizo, pero sobre todo apegado a la palabra de Dios. Y hay cosas que pues yo he aprendido de ellos, ¿no? Muchas cosas muy importantes, sobre todo, como les digo, los conceptos, las formas de ver las cosas, porque pues obviamente sabemos que un versículo deja mucha enseñanza, y inclusive un solo versículo pues te da enseñanzas distintas. Con diferentes pastores te predican el mismo, pero con una perspectiva diferente, y las dos correctamente. Entonces a cada cosa le podemos sacar mucha enseñanza, ¿sí? Solo que algunos, bueno, digo, Dios les da una forma, ¿no? de interpretar. Algunos les revela otra, pero todo conforme a la palabra de Dios. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra. Te pido, Dios, que esta palabra sea siempre, Señor, guardada en nuestros corazones, Señor, que nunca se nos olvide, que siempre lo tengamos presente, Padre, porque es parte fundamental para nosotros como iglesia. Te doy muchas gracias y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos guíe, Señor, para poder entender, para poder analizar, para poder llevar por obra todo lo que estamos aprendiendo, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Dios, porque tú has hablado mucho a mi vida acerca de este tema, y por eso te doy gracias. Y se me ha hecho tan fascinante este tema, Padre, porque es algo que nos deja la seguridad de lo que tú has hecho, Señor. Eso es lo más importante, que nos da la seguridad de lo que tú has hecho, Señor, con nosotros. Por eso te doy gracias, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia, Señor, y por esta palabra, Señor, del día de hoy, que sea ministrada, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Señor, que el que hable, el que mueva mis labios, Señor, en este día, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a iniciar
con algo que es importante. En este tiempo la iglesia pelea por tener una identidad. En este tiempo en el que hay muchos grupos de denominaciones y la verdad pues ya no sé ni cómo se les puede llamar, ¿sí? Yo sigo pensando, y no solo pensando, estoy seguro que solamente hay una iglesia, ¿sí? Dios no nos dejó, como siempre les he dicho, ni religiones, no nos dejó denominaciones, nos dejó su voluntad plasmada en las Escrituras. Eso es lo que nos dejó. Ahora dice mucha gente que pues es cuestión de interpretación, pero nosotros no somos llamados a interpretar, somos llamados a obedecer su palabra, que eso es lo más importante, ¿sí? La identidad de la iglesia debe ser Cristo, eso es indiscutible. Cristo no está no está dividido, ¿sí? Cristo no está dividido. Entonces aquí es por donde yo a veces no entiendo que es que somos evangelistas y no checamos con fulano, somos de este movimiento de acá. Y yo eso no lo puedo entender, de verdad, por más que yo intento, no puedo entender algo en la cual inclusive hasta hay guerra, hasta hay hasta hay guerra en cuestión a interpretaciones, en cuestión a que nosotros hacemos esto, nosotros hacemos el otro. Entonces, pues la iglesia no puede ser dividida. La iglesia, la identidad es Cristo, y Cristo en su palabra es el mismo en todas partes, ¿sí? Y eso es algo que a mí no puedo yo entender. No puedo yo entender porque lo que nos dejó fue su palabra. Yo las denominaciones no sé de dónde salieron. Bíblicamente no existen. En la Biblia no hay denominaciones. Entonces yo no sé, eso es lo que yo les decía hace 15 días acerca de que si la iglesia a veces es un desastre es por todo lo que el hombre le ha metido. Entonces yo sigo pensando y estoy seguro de eso. Entonces Cristo no está dividido. El evangelio consumado es Cristo, ¿sí? Y es Cristo en mí, es Cristo en nosotros. Ese es el evangelio consumado, ¿sí? Es Cristo en nosotros. Eso es el verdadero evangelio, y ya consumado es Cristo en nosotros. Eso es Cristo en nosotros. El evangelio no es que Dios nos dé su espíritu, que sabemos que es el sello de nuestra salvación. El evangelio es Cristo en mí. Recuerden lo que Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Recuerden que ese es algo que es inevitable. Ese es el evangelio consumado. Ese es el verdadero evangelio, no hay otro. Por eso es completamente necesario la negación de nosotros mismos, la muerte de uno mismo, para que Cristo se manifieste en nuestra vida, en uno mismo, ¿sí? Que Él se manifieste en nosotros. Pablo decía: llevo la muerte de Cristo a todos lados para que Cristo se manifieste en mí. Eso es lo que Pablo decía. Y esto es muy importante entenderlo, porque nos enseña la dirección, la manera de ver el evangelio y el reino de Dios. Digo esto porque, como les he dicho siempre, hay cosas que se han instalado como cultura en la iglesia, que niegan gran parte de las escrituras. Muchos crecimos y conocimos que se predica que había que aceptar a Cristo en el corazón, y se escucha así muchas veces todavía, o muy común. Y yo les digo una cosa: no está en la Biblia. En la Biblia está, y nosotros lo vimos, está que Él nos hizo aceptos. ¿En quién? En su Hijo, por medio de Jesucristo. Pero el que nos hizo aceptos es Él. No es que nosotros lo hayamos aceptado. Nosotros lo que recibimos fue su Espíritu, pero es diferente recibir a que nosotros hayamos aceptado. Porque el Espíritu lo recibimos en cuanto nosotros nos arrepentimos, en cuanto nosotros creemos. El Espíritu nos es dado y nos es recibido. Pero el que nos hace aceptos, y por medio de ese cambio, por medio del arrepentimiento, por medio del creer, el que nos acepta es Él. Él es. Y parece igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y les sigo repitiendo, yo de la escritura yo no me muevo, ¿sí? Son conceptos que se deben estudiar a conciencia. La escritura no es fácil de entender y muchas veces se hace fácil de interpretar a la ligera, y se van tomando ideas y se van formando como cultura en la iglesia. Ya lo vimos, por decir, en las prédicas pasadas acerca del liderazgo de la iglesia, lo que se ha infiltrado en la iglesia. Y cosas que no son bíblicas.
¿sí? Pero les parecen bien. Y esto parece bien. Y esto no es una guerra de palabras, sino de conceptos. Es como si Dios pudiera incorporarse a mi vida, y eso es imposible, y es imposible servirnos también de Él. Dios no es para nosotros, nosotros somos para Él. Nosotros somos de Él, no Dios para nosotros. Jesús predicaba de una manera distinta. Él decía, nadie, y cuando dice nadie, es nadie. Nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, si no abandona su propia vida, si no renuncia a su vida, si no deja de hacer lo que le gusta para hacer lo que a Dios le gusta. Esa es la única manera de ir en pos de Él. Si no se muere en una cruz para resucitar juntamente con Cristo y nacer de nuevo con una nueva vida en Cristo, no hay evangelio para nadie. El evangelio es Cristo en mí, es cuando ya vive en mí, ese es el evangelio. ¿Sí? Es necesario morir. Y esto define muchas cosas que nosotros escuchamos. Como por ejemplo la restauración. Se habla mucho de eso, de restauración. ¿Sí? Yo lo he dicho inclusive y lo he predicado así. Y que Dios puede restaurar los matrimonios, puede restaurar tu vida, puede restaurar muchas cosas. Y pareciera que es así. Pero les digo una cosa, no. Y a lo mejor se van a quedar como yo, porque a veces yo también tranquilamente estoy escuchando una prédica y cuando ¿qué pasó? Como que eso no me checa, porque también me pasa lo mismo. También de repente dije, chirón, como que eso no. Yo hasta, como les dije, lo he predicado. Y luego sí digo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No? Y empiezo a escudriñar y a ver y todo eso. Entonces llegas a ver algo que es muy importante. Según la Escritura es imposible que Dios haga eso, restaurar. ¿Sí? Y te digo, suena complicado porque también yo cuando lo escucho dije, es como dices, ¿qué pasó, no? ¿Y por qué es imposible? Porque la palabra lo que dice es que Él vino a hacer todas las cosas nuevas. ¿Qué dice cuando cambia el corazón? El de piedra por uno de carne. Es un cambio total. Cuando es nacer de nuevo, ¿qué? Es nuevo. O sea, Cristo no parcha. Entonces, si lo vemos desde ese concepto, la Biblia sí lo dice y así lo establece. Y en muchas partes. Y si lo analizamos bien, por eso es importante. Hay cosas que nosotros conocemos. Pero si analizamos, si escudriñamos. Y digo, y esto lo he aprendido de algunos predicadores que yo escucho. Pero sí me he dado la tarea de estudiarlo. No es sabiduría mía, es la palabra de Dios y sabiduría que pues le da a otros hermanos y a otros pastores, ¿no? Entonces, Él dice, claro, por eso dice, es necesario morir y nacer de nuevo. Dios no parcha la vida pasada. Dios la cambia por completo. ¿Sí? Dios cambia por completo. Dios no dice voy a restaurar tu corazón, dice que te lo cambia, el de piedra por el de carne. Y es un corazón nuevo, quita uno para poner otro. Y eso no es restauración. Sabemos que restaurar es mantener las cosas lo más original posible. Eso es restaurar. Cuidar y restaurar nomás lo que está malo. ¿Sí? Parchar ahí o arreglar, que parezca todo igual. Eso es restauración. Entonces, como les digo, por eso es importante poner mucha atención, escudriñar muy bien la palabra y sobre todo, pues analizarla muy bien, porque, como les digo, no es algo que tampoco sea, digamos, una falsa doctrina o qué sé yo, pero si usamos los conceptos adecuados es mejor, creo yo. No es que sea malo y no sea que sea doctrina de demonios, ni mucho menos. Son conceptos que luego se manejan, pero sí es importante conocer el trasfondo natural de conforme la palabra lo enseña. Entonces, un ejemplo, si se rompe mi matrimonio y voy con Dios para que me ayude a restaurar, estamos yendo al líder equivocado. No es así como Dios obra o funciona. ¿Sí? Cuando Dios dice es necesario nacer de nuevo, ¿qué es lo que le dijo a Nicodemo? Eso es lo que le dijo. No entiendes que el precio es claro, no se puede hacer una rebaja.
no se comprende el verdadero valor de lo que es seguir a Cristo hasta que se hace un diagnóstico. Yo estoy seguro de que les pasa lo mismo, como les dije a ustedes. Está uno muy tranquilo, pero cuando uno escucha ciertas cosas que uno siempre ha escuchado, pues sí, como les digo, a veces se levanta uno hasta como resorte diciendo qué pasó, ¿no? Pero la parte de lo que yo estoy compartiendo, que aprendí, como les dije, he aprendido, inclusive esto, una parte de esto que prediqué hoy lo aprendí de un predicador argentino que se llama Fabián Liendo. Es muy bueno, muy buen predicador. Y de verdad también pongo muchas veces resistencia a lo que escucho. También me pongo al brinco y pongo mucha resistencia, ¿sí? Pero una vez que me pongo a analizar sus argumentos y poniéndolos en contexto en la Biblia y no encontrando forma de refutar, pues me tengo que rendir. Eso es un hecho. ¿Y cómo puedo explicar el diagnóstico? Supongamos que hay una manchita en un pie, un ejemplo, ¿sí? Está la manchita y dices, bueno, no se quita, voy al médico y el diagnóstico es que es cáncer y lo consiguiente es cortar, ¿sí? No hay otro, es cortar. No hay otro remedio, ¿sí? Y con Jesús es lo mismo, ¿sí? Es nacer de nuevo. El remedio en ambos, es el mismo remedio en ambos casos, es morir y nacer de nuevo. Es el mismo remedio. Hay que morir para volver a nacer. Y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, preguntando a Jesús. Y Jesús le dice, tienes que morir, y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tan simple y sencillo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús les decía a los fariseos sepulcros blanqueados? Bellos por fuera, muertos por dentro. ¿Sí? Cuando alguien le sirve a Dios sin haber nacido de nuevo, puedes incluso dar todo lo que tienes a los pobres, irse de su tierra, de su parentela, no importa lo que haga, si no nace de nuevo, sigue estando muerto y no hay vida si no se nace de nuevo. Ese es un hecho. Y no se puede predicar la vida de Cristo al mundo y la iglesia no puede reflejar a la persona de Jesús si no se ha nacido de nuevo. Y no se trata de lo que decimos, de lo que hacemos, sino de quiénes somos en realidad. De eso se trata. Y esto nosotros lo podemos ver, por decir, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Quiero que me acompañen al capítulo 3 de Apocalipsis. Del versículo 1 al 6. ¿Alguien que me lo pueda leer? Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. O si no velas, vendré por ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, aquí nosotros vemos que era una iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que ella podía cantar, podía adorar, podía servir, sin embargo, estaba muerta. ¿Sí? Porque sí, se puede adorar, se puede servir, se puede hacer, pero si no hay un nacimiento de nuevo, es muerto. Así de sencillo. Porque si Jesús no está, todo lo que no es Cristo es muerte. Porque Cristo es vida y todo lo que no proviene de la fe es muerte. Jesús dice, no se dan cuenta que estoy fuera de la iglesia. ¿Puedes leer tantito acerca de la iglesia de la Odisea? Más abajito.
es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que ni compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con lirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta también que era una iglesia que sentía que no le faltaba nada, ¿sí? Que sentía que todo lo tenía, que estaba completa, pero sin embargo no era así. No era así, ¿sí? ¿Y qué les dijo? Arrepiéntanse. Y aquel que escuche mi voz y abra la puerta, entraré con él, en él, y cenaré con él, y él conmigo, ¿sí? Eso es muy importante, por eso podemos dar cuenta que una iglesia, si no está con todo lo que se requiere, si Cristo no está ahí, si Cristo no está en la iglesia, si Cristo no está en el pastor, si Cristo no está en la iglesia, es una iglesia muerta, tan simple como tal. Así es. Ahora quiero que me leas Hechos 17 del 24 al 27. ¿De qué? Hechos 17 del 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice que él no vive en templos hechos por manos de hombres. Muchas cosas, si ustedes ven este mensaje, lo que dice, esto que dijo Jesús cuando vino, fue lo que encendió el enojo de los fariseos. Todos ellos se habían preparado toda su vida para servir a Dios de la manera más eficiente y elocuente, y ellos competían para ver quién eran mejores hijos, mejores siervos, y resulta que ellos habían corrido una carrera que no tenían que correr. Viene Jesús y les dice, yo no vine a ser servido, no puedo ser servido por manos de hombres, como si Dios necesitara algo. Eso es lo que dice ahí en esa palabra. Él es el que da vida, el que hizo todas las cosas. Dios no necesita nada, y menos de nuestro servicio. Y eso nos demuestra el amor. Eso nos demuestra que lo que Pablo explica en esta parte, esto nos va a demostrar algo lo que explica. ¿Por qué lo explica? Dice, Pablo explica que Dios, que no necesita de nuestro servicio, se convierte en lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Él dice, yo predico el evangelio y no tengo de qué jactarme y de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. Nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros servimos, es porque lo necesitamos nosotros, no es porque Él lo necesite. Necesitamos, ¿por qué? Por amor, ¿sí? Por amor. Servimos a Dios no porque Él necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver Mateo 7:21. Eso es muy importante que lo podamos ver también. Esto es súper importante. La vida
La vida aquí en la tierra es fugaz, es muy, muy corta. Y todos nosotros moriremos un día y estaremos delante del Señor. Y aquí Jesús da un adelanto de lo que pasará en ese día, ¿sí? Esto muestra cosas. Primero, dos cosas muestra esta parte del versículo. Lo primero, no es lo mismo que alguien conozca a Dios y que Dios lo conozca a él. Esta gente conocía al Señor, pero el Señor no los conocía a ellos. Y esto demuestra que el servicio, por más que se haya ejercido por toda una vida, no le hace hijo y no demuestra que le amas, ¿sí? Lo segundo, que se pueden ejercer dones sin que Dios conozca. Se puede profetizar en el nombre de Jesús, se pueden echar afuera demonios, ¿sí? Se pueden llenar estadios haciendo milagros en nombre de Jesús, bendición para mucha gente, pero la palabra de Dios dice que para Él no cuenta. Entonces nosotros estamos viendo aquí que ellos dicen: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos y deshicimos. Y Él dice: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron. Porque, ¿qué dice más? Un poquito antes arriba, ¿qué dice? Hijo es el que hace ¿qué? La voluntad. A ver, léelo tantito. Ajá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Eso es, hasta ahí. Sino el que hace la voluntad. Y muchas veces, precisamente por eso les decía, el mover de las iglesias, cuando no está alineado a la palabra de Dios, eso no es para Dios. Así de simple y de sencillo. Y esto nos los demuestra. Porque ellos sí hacían todo en el nombre de Jesús, hacían todo en su nombre. Y se demuestra que se pueden hacer milagros de esa manera, pero sin que Dios los conozca. Así, este versículo nos los demuestra de esa manera. Entonces Dios muestra que las señales sobrenaturales no son una aprobación de Dios. Aunque todo el mundo busque y corra detrás de los pastores, de los predicadores de la prosperidad y busque sanidad, Dios dice: no es eso lo que espero de ustedes, no es lo que los pone a mis pies. Jesús dice en el verso 21, los que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿sí? Que está ¿en dónde? En el cielo. Y ven cómo Dios no nos llama al éxito. No todos van a poder llenar estadios, no todos van a poder ser presidentes, pero todos podemos ser fieles. Todo lo puro, todo lo santo, todo lo sagrado, todo lo que es de buen nombre, Dios lo puso al alcance de todos nosotros. Y nadie puede alcanzar algo más alto para Dios que la fidelidad, que eso es a lo que nosotros fuimos llamados. No hay cosa más alta que la fidelidad, ¿sí? Y sobre todo, como dice, hacer su voluntad de acuerdo a su palabra. Y dice la palabra de Dios en relación de lo que dice Jeremías y Ezequiel, ¿sí? Que el milagro que produjo el obrar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario en favor nuestro es que cuando tú renuncias a tu vida, pierdes tu vida, ganarás tu vida. Y el que quiera ganar la vida, la perderá. Eso es lo que dice Ezequiel y Jeremías. Hay gente que viene a Jesús para ganar la vida y torcerle el brazo. Y eso hace que en vez de ganar, pierda la vida. El que pierde la vida por amor de Cristo, la hallará. Eso es inevitable, ¿sí? La pregunta: ¿cómo hago yo para amar como Dios ama? ¿Sí? Un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios, no maltrata a la gente en primera. Y eso no existe. Porque Dios ama a la gente. El producto del fruto de Cristo en mí es el carácter de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Que el fruto que Jesús está en mí se tiene que hacer patente. Un ejemplo, si yo miro un árbol con una naranja
Es un árbol de naranja sin ninguna duda. Sin duda alguna, si uno ve un árbol que tiene unas naranjas o que tiene de fruto naranja, sin duda es naranja. ¿Cómo sé si alguien le pertenece a Cristo? Se ve el fruto de que Cristo está en él. ¿Y cuál es ese fruto? Que la gente, no es que la gente se convierta, no. Que tengas edificios enormes llenos de gente, no. Servir tampoco, milagros tampoco. ¿Cuál es el fruto? Es el carácter de Jesús en nuestro corazón. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto de Jesús en nuestros corazones. Ahí es donde se ve el fruto. Jesús es alguien que murió por amor a sus enemigos. Y si yo no puedo amar a mis enemigos, no está el fruto de Cristo en mí. Si Cristo está en mí, puedo perdonar a quien no merece ser perdonado. Puedo amar a quien no merece ser amado. Poner la otra mejilla sin sentir que es un sacrificio, sino una honra para Dios. Por eso Dios dice: yo conozco a los que guardan mis mandamientos, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Ahora quiero que me lean Primera de Juan 5, del 1 al 5. ¿Qué es lo que dice? Todo aquel cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, en nuestra fe. ¿Quién es el que ha de vencer al mundo, sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Ahí dice algo bien importante. De hecho, hace un resumen por completo, tanto del amor como del guardar sus mandamientos, de guardar todo. Pero dice algo bien importante, que cuando amas a Dios, guardar sus mandamientos no es gravoso, o sea, no es difícil. ¿Sí? No es difícil. Es como un matrimonio, ¿sí? Que se aman profundamente. A ni uno ni a otro le va a costar trabajo ser fiel. Así de sencillo. Cuando hay un amor profundo, no te va a costar trabajo ser fiel. Lo mismo es con Dios. Porque el que ama anhela guardar, servir, estar en el bien amado, quiere uno agradarle. ¿Sí? Y si amo a Dios, guardo sus mandamientos, eso está bien. Pero amar a Dios no es igual que guardar sus mandamientos. Se puede guardar sus mandamientos aún sin amar a Dios. Pero no puedes amar a Dios sin servirle. Por eso dice Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la razón. Amar a Dios, serle fiel, no debería costar. ¿No creen que eso debería de ser así? Debe ser un deleite, un gusto y un gozo. Pero si no tenemos a Cristo, hacer su voluntad costaría mucho y sería pues algo terrible, yo creo. A veces uno explota y queremos asesinar a todo el mundo, pero no se puede cuando tenemos a Cristo. Algo que tenemos que llevarnos hoy es que si Cristo no viene, si no tiene tu corazón, tu amor no importa. No importa cuánto le sirvas, no importa cuánto le cantes, no importa cuánto le ores o cuánto le pides. Dios lo que quiere es tu fidelidad, tu amor, tu fe, y eso es lo que honra a Dios. No servimos a Dios por un deber o sentido de responsabilidad. Es como decir a Dios: te sirvo porque no me queda de otra. ¿Sí? El servicio es una consecuencia de que nosotros lo amamos. Eso es. ¿Qué expresión de iglesia Dios está buscando? La iglesia que Cristo en mí, que la gente cuando nos vea a Cristo. Ezequiel dijo en la palabra de Dios: un corazón de carne, un corazón tiene sus características. Ama lo que Dios ama, y Dios amó a sus enemigos,
La gente que te humilla, que te ofende, que te trata injustamente, es a la que Dios ama y es por la que Cristo murió. Cristo murió por esa gente. Y es lo que ese corazón de carne ama, por eso se predica a los perdidos, ¿sí? A los que se pierden, porque es lo que motivó a Cristo venir a salvar. Recuerden, la palabra de Dios dice que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, ¿sí? ¿Cómo puedo seguir a Jesús sin predicarle a los perdidos? Y aparte nos dio algo más, un espíritu nuevo. Nos dio un espíritu nuevo. Y ese espíritu que pondré en ustedes va a ser para que amen mis mandamientos, mis estatutos y los pongan por obra. La palabra de Dios es como un espejo de cómo Dios nos ve, de cómo Dios me ve. Si lo que está pasando no se refleja en la palabra, algo está pasando. No importa los años que tengamos como cristianos, lo que falta es que cuando Cristo venga y transforme mi vida y me dé un corazón nuevo, su espíritu para amar lo que Dios ama, porque Dios produce en mí el querer como Él hacer, que también lo dice la palabra. El que quiere Dios, que ama a Dios. Más bien lo que quiere Dios es que nosotros amemos a Dios. Y a Dios no le importan los edificios, no le importa la gente. La iglesia debe estar en el corazón de Dios. Porque nos alejamos tanto de lo que Él ama. Esa es mi pregunta. ¿Por qué nos alejamos tanto de lo que Él ama? Porque una iglesia tan dividida, y como les decía al principio, hay más de 4,000 grupos evangélicos en el mundo, ¿sí? El modelo de la iglesia es Cristo, el cual es la cabeza, y eso no cambia, y es el modelo a seguir, y eso nunca va a cambiar. La iglesia el día de hoy muestra que se ha redefinido, ¿sí? Se ha redefinido la gran comisión. Se han dedicado a interpretar la Biblia y no tenemos nosotros permiso para interpretarla, como les decía al principio, ser intérpretes de la palabra. La palabra solo debe ser obedecida. Jesús no estaba dando ni predicando en edificios, iba de ciudad en ciudad, porque vino a buscar lo que se había perdido. Dios no nos manda a usurpar cosas que no nos corresponden. Tenemos un propósito, Dios nos ha mandado, Dios no nos llamó, por decir un ejemplo, no nos llamó por decir a barrer o a lavar baños, nos llamó al servicio, que es diferente. No hay un llamado a lavar, por ejemplo, no está eso en la Biblia. ¿Y por qué servimos? Porque Dios nos dio un espíritu de servicio. Nuestro servicio bendice al prójimo y alegra a Dios. Pero no nos llamó a eso. No nos llamó a eso. Nuestro llamado está allá afuera, con los perdidos. Pero en este tiempo solo quieren ser famosos. ¿Quién predica mejor? ¿Quién hace eventos más grandes? El reconocimiento. Y eso nada tiene que ver con Cristo. Lo que ocurre con la iglesia no nos tiene que agradar a nosotros, le tiene que agradar a Dios. La iglesia es para que Cristo sea glorificado, no nosotros. El verdadero evangelio te conduce a un solo fin, vivir para la gloria de Dios. Y quiero que lean por último el último versículo, que sería Juan 5:44. Amén. ¿Ven cómo ellos estaban queriéndose exaltar ellos mismos? Dice, ¿cómo pueden creer si se están exaltando ustedes los unos a los otros? ¿Sí? Cuando la gloria es para el Señor. Ahora, aquí hay algo bien importante.
Yo creo y pienso que el cristiano no se defiende. El cristiano no se defiende. Hay una razón. Cristo no se defendió. Si Cristo se hubiera defendido, hubieran visto que él era inocente. En ese lugar donde él murió había 3 cruces, ¿sí? 2 que lo merecían y 1 que no. Un justo, ¿sí? Anteriormente Moisés decía ojo por ojo, diente por diente, y eso era justo. Esa era justicia, se llama justicia. Ojo por ojo y diente por diente. Más Jesús dice poner la otra mejilla, amen a sus enemigos, ¿sí? Jesús tuvo que ser sacrificado de esa manera siendo el justo. Pero el justo por los injustos. Ahora, ¿en este sentido te refieres a que no se defiende físicamente? No tanto como eso. Entonces, Sí. no entiendo. Que no debemos ser agresivos, pues. Sí, a eso se refiere. Porque Cristo nunca se defendió. O sea, el Evangelio sí hay Ahora, que defenderlo. Ahora vamos por otra cosa, no, eso es otra cosa muy diferente. Sí, eso es otra cosa muy diferente. Vamos por decir a otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Él no se defendió, pero nosotros, cuando nosotros creemos y confiamos en Dios, tenemos quien nos defienda. ¿Sí? Tenemos nuestra cobertura y es Dios. Y sabemos que Él tiene el control de todo, nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, esa fe. Tenemos quien nos defiende. Es como cuando tenemos a nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos muchas veces cuando están pequeñitos no se pueden defender porque tienen quien los defienda. Tenemos un padre que nos defiende. Esa es la razón. Ese es el concepto en el que yo les quiero enseñar. Esa es la manera. En este caso, yo no entiendo, o sea, ¿cómo definirás el no se o sea, no nos debemos de defender? ¿En qué sentido? ¿Cómo es? Pues en el sentido de agredir. O sea, de que nosotros vayamos y Agredamos. físicamente. Así es. Eso Y hasta verbalmente. Pero sí Y hasta verbalmente, porque se supone que nosotros tenemos esa madurez, ese conocimiento de Dios, y eso nos hace que cuando Cristo está... ¿Por qué? Te voy a decir esto, bien claro, y con esto te lo defino todo. ¿Sí? Cuando Cristo vive en el corazón de nosotros, tenemos el carácter de Cristo. Y si nosotros actuamos de otra manera, no es el carácter de Cristo. ¿Y cómo actúa Cristo? Simple. ¿Cómo actuaría Cristo? O sea, tú conoces la Escritura y conoces a Cristo y conocemos a Cristo. Cómo Él se manejaba, cómo Él actuaba. ¿Sí? Entonces, de esa manera, por eso les dije, el verdadero evangelio consumado es Cristo en nosotros. Lo vimos la semana pasada que Dios no nos entregó nada más a su Hijo, nos entregó todas sus bendiciones junto con Él. ¿Por qué? Porque Dios le entregó todo a Él. Todo. Es que aquí caigo en contradicción, por ejemplo, con otras prédicas que yo he escuchado, por ejemplo, de Armando Alducin, ¿no? Así es. Armando Alducin dice Pudiera ser. que en defensa propia sí tienes el derecho a defenderte, a agarrar un arma, y si estás viendo que están agrediendo o que van a matar a tu familia, tú sí puedes defenderte en defensa propia. Puede ser. O sea, puede ser, pero... Él toma en cuenta también las escrituras, el Antiguo Testamento, y toma en cuenta de que, por ejemplo, por eso hay guerras que son justificadas, así como hay defensas que son justificadas. Bueno, hay cuestiones por decir que Dios avala en cuestiona, por decir, como el gobierno. ¿No? Y también, ¿No? Como el gobierno, como el ejército, como las guerras, obviamente es algo que Dios avala. Aquí estamos hablando del comportamiento, del carácter que debe de morar en nosotros. Es muy diferente, es muy distinto. Pero aquí es una defensa propia. Es muy, muy diferente. Entonces, creo yo, bueno, al menos a lo que nosotros debemos, porque la palabra de Dios enseña que nosotros debemos tener el carácter de Cristo. Y porque crees que es el nuevo nacimiento. Entonces, si nosotros tenemos el carácter de Cristo, tenemos que ser como Cristo. ¿Cuesta trabajo? Sí, ¿por qué? Las razones es porque no tenemos un cuerpo glorificado, tenemos un cuerpo carnal y hay cuestiones en las que pues obviamente tenemos que luchar, tenemos que batallar.
Por eso, por lo que te digo, aquí ya hay una pequeña contradicción en ese sentido, porque... Pues no, no se me hace contradicción, porque al final de cuentas son extremos. Yo lo que me refiero es, pues sí, digo, pues siempre va a haber extremos, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, Alducin dice, bueno, si ves que a tu familia le están atacando, que un ladrón entra y que ves que va a matar a tu familia por robar o esto, puedes agarrar una pistola y defenderte. Pues sí, pero hay otras cosas muy importantes, Isaac. Bueno, es que... hay otras cosas importantes que la palabra de Dios enseña y que tenemos muchos ejemplos en los primeros cristianos de los primeros tiempos. Entonces, al final de cuentas, creo yo, por eso dice, el que quiera guardar su vida, o el que quiera salvar su vida, la perderá. La palabra de Dios es clara en ese aspecto. Entonces hay muchas cosas, como dijo, hay mucha gente que antes, ¿cuánta gente, por decir en un tiempo, por decir, le decían, bueno, si reniegas de Cristo, le perdonamos la vida a tu familia? ¿Cuántos no optaron por tener el carácter de Cristo y no defenderse? Y mataron a su familia. Ahí hay otra cosa, pues es que eso es lo que nosotros debemos de tener. Ahora es lo que te digo, o sea, pero para defenderse en defensa propia, pues eso es lo que... No hay algo, bueno, el otro día, como te dije, estuve investigando y no hay algo que esté escrito acerca de ello. Sí, yo lo anduve investigando. Y yo te di la cita donde dice Alducin, y ahorita no me la recuerdo, pero eso viene en... Ahí donde necesito volver a verlo, pero yo te la di porque ahí sí dice que sí tienes un derecho. Pero te voy a decir una cosa, ¿y sabes dónde está eso? En el Antiguo Testamento, cuando era ojo por ojo y diente por diente. No. Sí, está en esa parte. En el Nuevo Testamento no hay nada. Yo sí lo investigué. Bueno, sí. pero vaya, el Nuevo Testamento, o sea, lo que dice, por ejemplo, Alducin, es que no se puede actuar en el Nuevo Testamento sin también ver el Antiguo Testamento, y hay cosas que se compaginan. Yo también entiendo esa parte, Isaac, porque para entender el Nuevo tienes que aprender tienes que aprender el Antiguo. En este caso, si por ejemplo yo no tengo vista, pero yo viera que tengo la pistola y oigo la voz, pues yo sí disparo para defender a mi familia, ¿no? Por eso, pero ya ese es un concepto de cada quien. Al final ese es algo que es un concepto como tú lo tomes y lo aprendas y como tú tengas esa parte, ¿no? Hay contradicciones en ese sentido, ¿no? Yo pienso que no hay contradicción. O sea, si yo estoy escuchando un pastor... Como yo te vuelvo a repetir, lo que hay en este caso, lo que hay son conceptos, pero la realidad es la palabra. Y conceptos sí hay, y como te vuelvo a repetir, yo también a veces, como les acabo de explicar hace un momento, yo también hay veces me resisto en muchas cosas. En muchas cosas me resisto, pero al final de cuentas analizas, llegas a una conclusión. Aquí hay sentido común. O sea, ya llegas a un concepto, llegas a algo, pero yo como les dije, de la palabra no me salgo. Y yo sí lo investigué, en el Nuevo Testamento no hay nada como tal. En aquel tiempo sí era ojo por ojo, diente por diente, cuando el ladrón entraba a casa y hurtaba. Inclusive tenía también sus especificaciones. Si realmente estabas en peligro de muerte, porque si lo matabas nomás sin estar en peligro de muerte, no valía. Y eso está en el Antiguo Testamento, y sí lo estudié y sí lo vi, pero no tiene nada que ver. En el Nuevo Testamento no hay algo que te defina en eso. Entonces, te digo, son conceptos y cosas, te digo, pero yo al final, como dije, nunca me voy a mover de lo que es la palabra de Dios, y la palabra lo que enseña es eso. Vimos ya los versículos, vimos todo, y el carácter es así. Ya, como tú dices, ya es cuestión de carácter. Así es. Sí, porque, pues, pero yo a lo que sí yo digo, me apego es totalmente a la palabra, y por eso, y el nacer de nuevo, ser alguien nuevo, tener el carácter de Cristo, tener al Espíritu, porque te digo, el Evangelio consumado es Cristo en nosotros. Yo, por ejemplo, yo sí lo haría. Cristo en nosotros. Aceptas porque niegas de Cristo o matamos a tu familia, ahí sí, ni hablar, ¿no? Y mátame también a mí. ¿Sí? Pero te digo, es algo a lo que yo normalmente yo siempre me apego. Sí lo estudio, porque te digo, también me resisto en muchas cosas. En muchas cosas resisto, porque también he escuchado enseñanzas de muchos tipos, que a veces de repente dices, bueno, se te hacen lógicas, pero cuando hay algo más allá, como lo que les expliqué hoy al principio, hay situaciones que aparentemente son buenas, y como les dije, hasta yo las he predicado, pero si ya las entendemos, si ya las profundizamos, nos da una enseñanza totalmente diferente. Como dice, cuestión de conceptos, ¿no? Sí. Ahora, Cristo al final de cuentas,
pues nunca se defendió, porque al final de cuentas, si él se hubiera defendido, No, pues él venía enseñando. sí, y si él se hubiera defendido, esta es la hora que nosotros estuviéramos muertos todos. No, bueno. Las cosas, te digo, sí. Aparte también hay muchas historias en el Nuevo Testamento de personas que eran apedreadas y pasaban por muchas situaciones y siempre la libraron, porque el Señor estaba con ellos y no se defendieron. Es lo que les dije, lo que les acabo de decir, tenemos quien nos cuide, tenemos quien que nada más es cuestión de confianza. No podemos irnos a los extremos o pensar lo que pudiera pasar o lo que no. A lo mejor Dios no va a permitir una situación como tal si estás apegado Así a es. su voluntad. A eso yo, a lo que iba. A lo que iba yo es que si tú tienes una plena confianza en Dios, no puedes ni siquiera pensar en esos extremos. A lo mejor O sea, simplemente nosotros nos tenemos que basar y en la realidad y en lo que la realidad es Cristo, y que nosotros tenemos que tener esa plena confianza de la cobertura que tenemos, que no tenemos un Dios común y corriente. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios, el creador de todo el universo, y el que tiene el control de todo, de nuestra vida y de todo. Y que sus caminos y todo lo que Él piensa es perfecto. Sí, porque, por ejemplo, a lo que dice, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí pensar también, bueno, si tienes el modo de hacer, no vas a matar a la persona que está atacando a tu familia, pero si tienes el modo de inmovilizarla, ¿sí? Sí. Si tienes el modo de inmovilizarla, Dios te pone ahí para que te defiendas algo, y la inmovilizas, te estás defendiendo. Pudiera Estás ser, te permitiendo- digo, pero estás permitiendo el concepto y la enseñanza, pues sí es. o sea, yo creo Te digo, que nos eso podemos ir a lo no la mejor. matas, a lo mejor nada más Ajá. te defiendes, la inmovilizas, pero haces algo porque no y Cristo te va a decir, ¿sabes qué? Pues te puso una cuerda para que lo amarres y Sí. ya tienes todo para que te defiendas. Y sí, ¿no? O sea, sí te digo, pero a lo que voy. Digo, Sí. me fui al extremo yo de matar. Sí, pero, por ejemplo, Pero aún así, el mira, defenderte, aún el así creo que no. defenderte, el de agarrar, inmovilizarlo y, ¿sabes qué? Y lo entregas a la ley. Aún así, te digo, Eso es es una importante que pues ni siquiera pudiéramos pensar en ello, ¿no? Lo que más importante es que nosotros tenemos que pensar en lo que somos, en lo que debemos de ser, y dejar esas cosas que pues tal vez nunca se vayan a suceder. Entonces, Porque sabemos usar. exactamente, entonces pensar en que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tenemos una cobertura y un Padre que nos ama. Entonces tenemos la protección, así como nosotros protegemos a nuestros hijos, Dios nos protege a nosotros, Y ¿no? yo me fui al extremo porque Entonces, es lo que dice Lucy, ujú. pero pues, pensándolo desde otro Pero- modo, para no matar, pues, ajá. agarras, lo inmovilizas. Pero también hay otra cosa Claro, importante. y eso es una forma de defenderte. Pero como te vuelvo a repetir, Isaac, es lo que dice Alducin. Lo que dice la palabra es otra cosa. Pero yo a lo que me refiero Ujú. es que la defensa, si tú estás viendo que van a atacar a tu familia y hay manera de que tú te puedas defender a tu familia sin llegar al extremo de matarla, pues yo creo que sí lo hace uno. O sea, eso ya es una Hay manera una de película, defender. la parte la de Si no me acuerdo de guerra, donde una señora la dijo que iban a asaltar y ella le dijo, en el nombre de Jesús no me vas a asaltar, y no les hizo nada. Y se Así fue. es. Ujú. Es que es así. O sea, te digo, lo que pasa es que nosotros tenemos que emplear todo lo que tenemos, porque Dios nos dio en su palabra, nos dio muchas cosas para defendernos. Muchas. Sí, ahí ya se- Pero ya es una, estamos a- pero ¿cómo es la defensa? La defensa no es el ataque, la defensa es confiar en la cobertura, en lo que tú tienes, en lo que tú tienes aquí dentro, lo que has No, aprendido bueno, y lo que pero Dios te ha dado. obviamente la defensa no es el ataque, Sí. tú no estás Ujú. atacando. Entonces, Tú te estás ese atacando. es lo más importante, que nosotros tenemos muchas armas que Dios nos ha dado, ¿sí? Y esa es la cobertura que nosotros tenemos de Dios. Las armas que Dios nos ha dado, hay muchas armas en la Biblia, ¿sí? Que Dios nos ha dado. También tenemos un Dios Entonces sobrenatural tenemos, que él actuaría inclusive sobrenatural. existe una armadura, ¿sí? Contra los ataques de. Ujú. Sí, realmente, O sea, realmente viéndolo entonces, desde ese punto de vista, sí. tenemos un Dios milagroso. Así es, Y por él supuesto. realmente Y no se ha plasmado hace milagros y sigue haciendo milagros. y no se ha plasmado así. Mira, cuántas cosas le sucedieron a él. Lo hacían muerto varias veces a pedradas. Y sin embargo, Dios lo rescató, lo restauró, lo revivió, pues. Entonces, pero ahí es donde nosotros debemos demostrar el carácter que nosotros tenemos. Ahí es donde se debe de demostrar. Ujú. No de otra manera. ¿Sí? Esta es la palabra del día de hoy que hemos podido aprender y seguiremos aprendiendo. Digo, este es un tema profundo, es un tema muy importante
que aprendamos y que tengamos muy en cuenta que es algo que nosotros debemos de tener y cómo debemos de ser unos verdaderos cristianos y una verdadera iglesia. Amén. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias en este día, Padre Santo y eterno, maravilloso, Señor.